y bienvenidas a su formación especial sobre el Nuevo Testamento. Hemos pasado un largo rato sin tener un nuevo video. Hoy vamos a dedicarnos a las cartas de San Juan. Quiero decirles que en el proyecto original nos van quedando 2 videos para finalizar el Nuevo Testamento. Sería las cartas universales o cartas católicas y el Apocalipsis. Hoy vamos a estudiar las 3 cartas de San Juan como preparación para estudiar el Apocalipsis. Pero después de este video vamos a tener las cartas católicas para que dejemos de último el libro del Apocalipsis. Adentrándonos en esta temática de las 3 cartas de San Juan, lo primero que tenemos que hacer en nuestra metodología de catequesis, de estudio, vamos a tomar en cuenta el pretexto, el texto y el contexto. Comencemos con el pretexto. ¿Qué hubo antes del texto? Lo primero que tenemos que tomar en consideración es que ya están escritos los 4 evangelios en su orden: Marcos, Mateo y Lucas y Juan. Ya están escritos esos 4 evangelios. Ya está escrito el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ya están las cartas paulinas. Y aquí, al decir cartas paulinas, incluimos las cartas originales de San Pablo, esas 7 cartas que hemos hablado: Primera Tesalonicenses, Primera y Segunda Corintios, Gálatas, Filipenses, Filimón y Romanos. Las otras cartas son paulinas porque tienen el espíritu de San Pablo, pero no fueron escritas por la mano de San Pablo. Igual, la carta a los Hebreos no es atribuida a San Pablo. Ya están las cartas paulinas, ya están las cartas universales y nos encontramos en el final del siglo I. Ya estamos en la década del 90, bien adentrada la década del 90. Un segundo aspecto que tenemos que tomar como pretexto es que Roma ha destruido ya Jerusalén. Destruyó el templo de Jerusalén y hasta la fecha no se ha reconstruido ese templo. Eso sucedió en el año 70 y también en este mismo contexto ya tenemos una gran cantidad de mártires, cristianos y cristianas de la primera y de la segunda generación, incluidos Pedro y Pablo. Un tercer pretexto es que los cristianos han sido expulsados de manera definitiva de las sinagogas judías en donde ellos se habían refugiado por la persecución del Imperio Romano. Esto sucedió en el año 85. Hay un decreto de Yamnia que los expulsa, y lo bonito es que a partir de esa expulsión, año 85, los cristianos y cristianas tienen la obligación de comenzar un camino propio. Empiezan a caminar por su propia cuenta. Esto es muy importante. Finalmente, como pretexto, debemos tomar en consideración que ya está bien consolidado el concepto de comunidad cristiana. Todavía no se les llama comunidad católica, pero comunidad cristiana, pero comunidad. Y esas comunidades cristianas están consolidándose en lo que hoy conocemos como la Iglesia.
En este momento, igual que en la carta, en el libro del Apocalipsis, se usa el concepto de iglesias en plural. Pero todo esto está configurándose ya en la estructura de una sola iglesia. Tenemos que irnos ya al texto y nos preguntamos, ¿qué fue lo que se escribió? Esto fue lo que había pasado antes. Ahora, ¿qué fue lo que se escribió? Entonces, vamos a ver que en estas tres cartas de San Juan, así se le llaman, cartas de San Juan o cartas juánicas, vamos a ver que estas tres cartas tienen elementos comunes. Hay tres palabritas que vale la pena tomarlas como contenido general. Primero, la luz. Segundo, la verdad. Y tercero, el amor. Estos van a ser como los tres grandes ejes en los que van a circular estas tres cartas. Las tres cartas se les atribuye al evangelista Juan, pero sabemos que el evangelista Juan no necesariamente fue el discípulo Juan, hijo de Zebedeo. Ya hemos dicho en el Evangelio de Juan que ese Evangelio de Juan tiene la mano seguramente del discípulo de Juan Evangelista. Es posible que coincida Juan apóstol con Juan Evangelista, hemos dicho en el Evangelio de Juan. Pues estas cartas se les atribuyen a Juan, pero no necesariamente es una persona. Es posible que esto sea un género que le llaman la pseudonimia, ¿verdad? Que se usa un seudónimo y por eso alguien lo escribe o un equipo lo escribe y dice, lo escribió Juan, pero Juan es el apóstol, Juan es el evangelista y Juan es la escuela. ¿Qué es lo que podemos intuir de estas tres cartas? Que son como una continuidad del Evangelio de Juan. Tiene los mismos tópicos, las mismas características, el mismo estilo, incluso tiene hasta su propio prólogo al estilo del Evangelio de Juan. Estas tres cartas, las de San Juan, hay que darle por el orden, hay que estudiar la primera carta que tiene 5 capítulos, a cual más profundo. Eso es maravilloso, leer la primera carta de San Juan, son 5 capítulos, pero cada versículo prácticamente tiene una profundidad admirable. Las otras cartas solo tienen versículos. La segunda tiene 13 y la tercera carta tiene 15 versículos. Pero no dejan de ser profundos, sin embargo la primera tiene una enorme profundidad en esos 5 capítulos. La primera carta de San Juan podemos ver que hay una preocupación de atender las iglesias. Vamos a usar el concepto plural, las iglesias. Pero se usan figuras como la del anciano. Se usan figuras como la elegida. Pero son conceptos para determinar que hay un encargado de esas comunidades que tiene la responsabilidad de capacitarlas, de corregirlas, y esto es lo que encontramos en la primera carta de San Juan. Hay una pretensión en esta carta, la primera carta de San Juan, que tiene que velar por la doctrina. No se me vayan a desviar, le diría el llamado anciano o en este caso el escritor, el autor de la carta. No se me vayan a desviar. Uno ya se desviaron. Ustedes permanezcan firmes. No se vayan a desviar. El autor, aunque no dice su nombre, se nota que la comunidad sí sabe de quién es el que le escribe. No necesita decir yo Juan, no, eso lo va a decir en el Apocalipsis. Pero aquí no, aquí el anciano, el autor, el encargado, el catequista, el líder, el jefe de esas comunidades, el apóstol, vamos a usar esa figura,
les escribe, pero las comunidades saben quién es el que les está escribiendo. Tenemos que hablar algo sobre la forma literaria. ¿Qué es esto? ¿Qué son? ¿Son cartas? Se dice que son cartas, que son homilías, que son circulares, pero esta carta puede ser considerada como una circular para distintas comunidades. Yo creo que todos y todas conocemos una circular. Por ejemplo, en una escuela, el director manda una circular y dice, a partir de mañana, todos los profesores tendrán que entrar a las 7 de la mañana y a las 7:30 se abren las aulas, para que, etc. Hay una circular. O la circular dice que el día tal hay un día libre y nos incorporamos hasta el día lunes. Entonces, todas esas son cartas circulares. Pero más que una carta circular, a esta carta se le ha visto más como una especie de carta magna o una encíclica válida para toda la iglesia. Aquí hay una novedad porque las cartas de San Juan no tienen validez para una comunidad específica. Recuerda usted las cartas del apóstol Pablo a los Corintios, a los Gálatas, a Filemón, a los romanos. No son cartas para esa comunidad en específico. Las cartas de San Juan, claro que tienen el carácter de carta universal, pero no se pueden clasificar como cartas universales como las otras cartas, como primera y segunda de Pedro, como Judas, como la de Santiago. No, son cartas específicas porque están vinculadas al Evangelio de Juan. Son como una continuidad del Evangelio de Juan. Igual que el Evangelio de Juan, estas cartas, la primera carta sobre todo, tiene un prólogo válido para las tres cartas. Quiero detenerme en leer este prólogo porque me parece genial. El prólogo está adaptado a la vida de las comunidades. Estamos hablando ya de estas comunidades que pertenecen a la tercera generación. La primera generación es la generación de los apóstoles. La segunda generación son los que conocieron a los apóstoles. Esta generación tercera ni conoció a los apóstoles, ni conoció a los que conocieron a los apóstoles. Son completamente personas diferentes. Ya están bien alejadas de la realidad de Jerusalén, del acontecimiento de la muerte de Jesús en la cruz. El prólogo, tomado de la primera carta de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 4, dice lo siguiente: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que tenemos contemplado y han palpado nuestras manos, es lo que les anunciamos, la palabra de vida. La vida se manifestó, la vimos, damos testimonio y les anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre y se nos manifestó. Lo que vimos y oímos, se lo anunciamos también a ustedes para que compartan nuestra vida como nosotros la compartimos con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos esto para que la alegría de ustedes sea completa. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este es el prólogo. Prólogo puede llamársele también como la introducción, pero prólogo es prólogo, igual que en el Evangelio de Juan. Estas cartas tienen un estilo, decimos, universal. Ese carácter universal lo vamos a intuir también en este capítulo 2 de la primera de San Juan. Es un poco largo, pero quiero leerlo porque vamos a intuir precisamente esa universalidad de las tres cartas, pero estamos hablando de la primera carta de Juan, carácter universal, no es para una comunidad en específico. Primera carta de San Juan, capítulo 2, 18 en adelante, dice lo siguiente. Vamos a leer hasta el 29, 2 del 18 al 29. Hijos míos, estamos en la última hora. Han oído que ha de venir el anticristo. En realidad,
ya han venido muchos anticristos, y eso nos demuestra que es la última hora. Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Así mostraron que no eran de los nuestros. Ustedes han recibido la unción del Espíritu y todos tienen la verdadera sabiduría. No les escribo porque desconocen la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino quien niega que Jesús es el Cristo? Ese es el anticristo, quien niega al Padre y al Hijo. Quien niega al Hijo no acepta al Padre. Quien confiesa al Hijo, acepta al Padre. En cuanto a ustedes, permanezcan fieles a los que oyeron desde el principio. Si conservan en su corazón lo que oyeron al principio, también ustedes permanecerán con el Hijo y con el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Les escribo estas cosas pensando en aquellos que tratan de engañarles. Ustedes conserven la unción que recibieron de Jesucristo y no tendrán necesidad de que nadie les enseñe, porque su unción, que es verdadera e infalible, los instruirá acerca de todo. Lo que les enseñe, consérvenlo. Ahora, hijitos, permanezcan con Él, y así, cuando se manifieste, tendremos confianza y no nos avergonzaremos de Él en el día de su venida. Si ustedes saben que Él es justo, sabrán que quien practica la justicia es hijo suyo. Es hijo suyo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esto que hemos leído da el carácter universal y está en continuidad con el Evangelio de Juan. Es claro que el autor de estas cartas no menciona los destinatarios, no dice para quién va dirigida, pero es un texto que está escrito para las iglesias, y ahí vamos a entender por iglesias las comunidades cristianas ubicadas en un sector, etcétera. Concretamente, esto será para las comunidades cristianas que están en Asia Menor. Pero, decimos, son cartas que tienen el carácter universal. ¿Cuál es la situación vital, decimos? ¿A qué iglesias escribe el autor? En este caso, el autor, llamémosle Juan, aunque no podemos decir que Juan sea el apóstol, pero sí puede ser que sea el mismo evangelista, el que escribió el Evangelio de Juan, o el grupo que escribió el Evangelio de Juan, es posible que sea el que escribió estas cartas. Se mantiene entonces el concepto de anónimo. ¿A quién escribió? A las iglesias cristianas de la provincia de Asia Menor. Puede ser la escuela de Juan o las 7 iglesias del Apocalipsis, pero a ese sector está escrita, pero como decimos, está escrita para ellos, para estas comunidades, pero con un carácter universal. Esta comunidad que lee a San Juan, estos que están leyendo a San Juan, ya no son la población original de Palestina. Estos ya viven fuera, o porque han sido expulsados, o porque han ido creyendo en el anuncio que han hecho los apóstoles y los mensajeros que fueron enviados por los apóstoles. Es una comunidad entonces, son cristianos, digámosle nuevos, que habitan lejos de Palestina. Pero son personas que escuchan la palabra y en un momento se meten los falsos predicadores y distorsionan el mensaje y puede ser que desvíen a la comunidad. Y ahí viene la sanción del apóstol. Estas cartas tienen una centralidad, se llama centralidad cristológica. Es Cristo el centro de estas cartas. Pero esta cristología, esta centralidad de Cristo, se va a resumir precisamente en 2 palabras: creer
en Jesucristo, el Hijo de Dios, venido en la carne, y amar. Fíjese que estas dos son las vertientes principales de estas cartas. Hay que creer, lógicamente amar lo que creo, amo a Jesús, y Jesús no solo como el Mesías judío, ya lo vamos a ver, sino Jesús como Dios. Esto es una novedad de las cartas. Pero también tenemos que, así como amamos a Jesús, amar a la comunidad, amar al hermano, amarnos entre nosotros. Por eso la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios venido en la carne, y este amor a este Jesús tiene que manifestarse en el amor a la comunidad. Esto da pie a que haya versículos como los que vienen a continuación, el 2 y el 7. En esto reconocerán al que Dios inspira todo, espíritu que confiesa que Jesucristo vino en carne mortal, procede de Dios. Muchos impostores han venido al mundo. Las cartas de Juan tienen que atacar un problema, lo vamos a ver cuando lleguemos al contexto, un problema de herejía. La iglesia tuvo que tomar la palabra con toda fortaleza cuando una corriente decía que Jesús es solo Dios. Otros decían que Jesús es solo hombre. Entonces, si es solo hombre, no es Dios. Si es Dios, entonces no es hombre. La iglesia tuvo que en algún momento tomar la decisión de conjugar las dos palabras y declarar por dogma: Jesucristo es verdadero hombre y verdadero Dios. Esto en las cartas de San Juan ya queda planteado. Hay gente que niega que Dios se encarnó. No es posible que Dios tome carne, decían, y esto se llama herejía. Contra esto escribe esto el apóstol o el evangelista o el autor de la carta. En esto reconocerán al que Dios inspira todo, espíritu que confiesa que Jesucristo vino en carne mortal, procede de Dios. Muchos impostores han venido al mundo. Hay impostores que niegan esa verdad. La exhortación de esta carta, lo que mandata, lo que ordena la carta, es creer, pero poder después darlo a otros en amor. Yo creo y amo. Si creo y amo, estoy completo, soy verdaderamente cristiano. Esta enseñanza se halla muy bien definida en ese versículo 23 del capítulo 3. Y este es su mandato: que creamos en la persona de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos lo mandó. Esta es la palabra, la clave de creer y amar. Y este es su mandato: que creamos y que amemos. Él se ofreció en sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados, y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Esta centralidad cristocéntrica, recuerde que Cristo es el centro de estas cartas, tiene la pretensión de corregir a los herejes, de corregir a los que están engañando a las comunidades cristianas. ¿Qué es lo que pasa? Juan enseña con fuerza inusitada la fe en este hombre, Jesús, el Hijo de Dios, encarnado, que se ofreció en sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados, y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo, en quien la vida se ha manifestado y en donde se ha revelado el amor de Dios por nosotros. Esta fe constituye el cimiento que fundamenta todo el edificio cristiano. Quien lo ignora va a la ruina. El conocimiento de Dios
se hace ilusorio. La comunidad fraternal de los hijos de Dios se disuelve. Esto es una sentencia. ¿Creemos y amamos o nos disolvemos? No somos comunidad. Si solo creemos y no amamos, bueno, San Juan, este autor de estas cartas, dice, si decimos que amamos a Dios y no amamos al hermano, somos mentirosos, porque amo al Dios que no veo y no amo a mi hermano a quien veo. Esta figura es fuerte. Creer y amar es lo que nos da la pertenencia a la comunidad cristiana. Es importante, creo yo, que en un estudio como este que tenemos del Nuevo Testamento, vayamos viendo cómo desde que comenzamos esta formación, poco a poco vamos avanzando y se van definiendo muchas cosas y se van dejando fuera varias. Vamos a ver qué cosas son las que van quedando fuera. Ya lo vamos a estudiar, pero les adelanto. En toda esta carta no aparece, en ningún momento aparecen los 10 mandamientos, la ley y los profetas. Aquí lo que se concentra en esta centralidad cristológica es el mandamiento de Jesús. Jesús es el Dios verdadero. Él es la vida eterna. Por eso, cuando San Juan, el autor, nos dice, hijitos míos, cuídense de los ídolos, es porque estamos frente al Dios verdadero. Jesús es el Dios verdadero. Vamos a ver, concretando, ¿qué nos enseña en concreto esta comunidad juánica, esta explicación, estas cartas? Primero, la comunidad juánica habla de Jesús, lo confiesa como Señor y como Dios. Ahí están las citas para que las confrontemos. Y habla de la necesidad de creer en Él y amar a los hermanos. Aquí hay una novedad que vamos a hacer la comparación. Por eso hemos dicho, cuando estudiamos a San Pablo, que hay una diferencia entre San Pablo y los evangelios. Y hoy podemos decir, hay diferencia entre San Pablo, entre las cartas, los escritos de San Pablo y la experiencia de San Pablo con los documentos de estas cartas de Juan. ¿Por qué? Porque Pablo se quedó concibiendo a Jesús como el Mesías. Le llama el Cristo, sí, pero es que Cristo y Mesías es lo mismo. Cristo, Mesías y ungidos significan lo mismo. Entonces Pablo se quedó con el Mesías que esperaba el mundo judío, que esperaba la religión judía. En cambio, las cartas de San Juan hablan de Jesús, fíjese, como Señor y como Dios. Podemos decir, habla como Mesías, a Jesús lo entiende como Mesías, pero también como Dios. Esta figura de como Dios no lo logró entender San Pablo. San Pablo lo pone como hijo de Dios, sí, como usted y yo, pero el Mesías es hijo de Dios, por supuesto. Pero nunca San Pablo pudo llegar a concebir a Jesús como Dios. El apóstol, el evangelista, el autor de estas cartas, sí, lo confiesa como Señor y como Dios. Y esto marca la gran diferencia. Entonces, Jesucristo es el Dios verdadero y la vida eterna. Y cuando nosotros estamos hablando de el cuidado que tiene el autor de las cartas para que no se desvíen, que sigan por el camino recto, es porque está describiendo que algunos ya se perdieron, se quedaron en el camino. Y los anticristos, no llama solo un anticristo, muchos son los anticristos. Los anticristos estuvieron con nosotros, se fueron, no eran de los nuestros. Uno de los grupos juánicos se quedó con un Jesús tan celestial que olvidó su dimensión humana y en consecuencia se disolvió en una gnosis temporal. Yo sé que muchos tal vez no conocemos, no manejamos la palabra gnosis. De hecho, ha habido un auge del grupo que se llama los gnósticos. En medio de nosotros dice, estos son gnósticos. Gnósticos, la gnosis es una disciplina que
pretende decir que solamente los que se preparan pueden tener el conocimiento de lo divino. Entonces, la gente que se fue preparando por tener ese conocimiento divino, por conocer, digámoslo de esta manera, por conocer la divinidad, poco a poco, señala la carta, se fueron quedando con un Jesús celestial. Se elevaron, se olvidaron del Jesús terrenal, del Jesús humano. Y esto es un conflicto que permanece hasta hoy. ¿Cuántos libros se han escrito, por ejemplo, del Cristo? Y Cristo equivale en el lenguaje cristiano al Jesús resucitado. Por eso unimos la palabra Jesucristo, porque Jesús es el Jesús humano, el Jesús histórico. Pero el Cristo es el que resucitó. Entonces, la fe que profesamos usted y yo nos lleva a concebir a Jesucristo, Jesús el Cristo, Jesús el humano que resucitó. Esta comunidad se perdió, se hicieron celestiales por la gnosis, por pretender conocer lo divino, se quedaron en lo celestial, no aterrizaron en lo humano de Jesús. Entonces, a todo aquel que niega la humanidad de Jesús, esta carta lo llama anatema, anticristo, falso profeta. Anatema, sepa usted que la palabra anatema equivale a maldito. Y cuando San Juan, el autor de esta carta, dice anatema, le está diciendo maldito. El autor propone la conducta de Jesús como modelo que es preciso seguir. Estamos obligados a actuar como Jesús actuó. Quien dice que permanece en Él ha de vivir como Él, ha de vivir como Él vivió. Y la formulación, ¿cómo?, tiene fuerza de fundamento. Yo no puedo creer en Jesús y no vivir como Jesús. Eso no se puede. Eso no es aceptable desde las cartas de San Juan. Si creo en Jesús, debo vivir como Jesús. Esto es una hermosa máxima. Quien dice que permanece con Él ha de vivir como Él vivió. Dios es amor. Quien conserva el amor permanece con Dios y Dios con Él. Reconocemos que está con nosotros y nosotros con Él porque nos ha hecho participar de su Espíritu. Quien cumple sus mandatos permanece con Dios y Dios con Él. Y sabemos que permanece con nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Si uno dice que ama a Dios mientras odia a su hermano, miente. Porque si no ama al hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Y la carta entonces afirma que Dios es amor. Quien conserva el amor permanece con Dios y Dios en él. Esto es novedoso, sí, es novedoso porque lo que les estaba comentando, vamos avanzando hasta la consolidación de la iglesia que concebimos hasta el día de hoy. No es lo mismo la experiencia de San Pablo cuando comenzaba el grupo de cristianos a caminar por las rutas, que cuando ya después de tantos años de experiencia, casi 70 años de experiencia, han ido quitando lo que no es y quedándose con lo que es. Esto es fundamental. A ver, la segunda y la tercera carta de San Juan, estas cartas son más pequeñas, pero son continuidad de la primera carta. Y podemos decir que los destinatarios de estas cartas, aunque son específicas, pero tienen un carácter universal.
vamos a ver una por una, pero lo primero que tenemos que decir es que la primera carta, que se convierte como en una especie de encíclica, más que una homilía, más que una circular, decimos que puede considerarse una encíclica. Estas segunda y tercera carta de Juan se les puede llamar como mini cartas, pero más familiar todavía como unas notas, como un mensajito, porque están bien específicas. La diferencia entre la primera y las dos últimas cartas, podemos decir que tiene bastante de especificidad. La segunda y la tercera tocan temas específicos y son notitas, son avisos, son mensajitos de que pronto se van a ver en persona. Esto es fundamental. Es como que les digo, prepárense mientras llego, y esa es la notita. Notita resumida en 13 versículos la segunda carta y en 15 versículos la tercera carta. Veamos la segunda carta de San Juan, que son solo 3 versículos. La primera de estas notas personales va dirigida a la señora elegida y a sus hijos. Intuimos por el lenguaje del Evangelio de Juan y por la primera carta de San Juan que la elegida, la señora elegida, es la iglesia y los hijos son los integrantes de la comunidad. Entonces, se hace alusión a la iglesia que forman estos destinatarios de esas notitas. Una iglesia hermana de otra comunidad local a la que también llama elegida. El tema que trata en esta segunda carta es doctrinal. Hay un problema difícil y que tiene que resolverse. Entonces, el problema es el mismo que señala la primera carta. Muchos siguen afirmando que Jesucristo no ha venido en carne mortal. Estos que se han elevado, se quedaron con un Jesús celestial. No. Él se encarnó. Es un hombre. Estos que hablan esto son el impostor y el anticristo. Respecto a tales, dice la carta, respecto a esos tales, el consejo que da a los que mantienen fieles a la enseñanza de Cristo es tajante. No lo reciban en casa ni lo saluden, porque quien lo saluda se hace cómplice de sus malas acciones. No lo reciban, déjenlos, ignórenlos, no los tomen en cuenta. Finalmente vamos a la tercera carta. Son 15 versículos. Aquí hay un problema doctrinal, pero también hay un problema moral. La tercera trata un problema interno de abuso de autoridad. Va dirigida a un tal Gallo, a quien alaba, lo felicita por la acogida y hospitalidad que le da a los misioneros itinerantes, y ahí menciona el nombre de un tal Demetrio. Esos son enviados por el autor de la carta, y este personaje Gallo, seguramente líder encargado de una de las comunidades, los recibe bien, ha recibido muy bien a Demetrio. Al mismo tiempo, condena la conducta del supuesto responsable de la comunidad local que se llama Diotrefes, a quien le gusta mandar y por eso ni recibe a los hermanos, ni se los deja hacer a los que quieren, antes los expulsa de la comunidad. Este es un problema doctrinal y problema moral, porque a usted lo nombran encargado, algunos le llaman líder, a mí me gusta la palabra que nos enseñó el padre Héctor Gallego, me gusta la palabra responsable, porque responsable es el que garantiza que la comunidad se mantenga unida. El líder le gusta que lo sigan, por eso esa figura de liderazgo es una figura, dice Héctor Gallego, paternalista.
Yo prefiero, dice él, la figura de responsable, porque responsable no necesariamente es el seguido. Responsable es el que hace que la comunidad avance y camine. Esta figura de Diotrefes, que le gusta mandar, está caminando por el camino equivocado. No tiene por qué expulsar a la gente porque a él le gusta mandar. Él tiene que ser el conciliador, el que enseña, el que muestra cómo es Jesús y el que enseña a creer en Jesús y el que enseña a amar a los hermanos. Este es el trabajo de un responsable de la comunidad. Es probable que con ese aviso el autor esté preparando el terreno para cortar por lo sano y destituir de su cargo a este señor Diotrefes. Es posible. Así reza la cita. Aunque me quedan muchas cosas por escribir, no he querido confiarlas al papel y la tinta, porque espero visitarlos y hablar con ustedes cara a cara para que su alegría sea completa. Espero verte pronto y hablar contigo cara a cara. Bien, aquí terminamos las 3 cartas. Esto fue lo que se escribió. Ahora vamos a ver el contexto. ¿En qué momento se escribió ese texto? Y lo primero que tenemos que decir, reiterar, es que estamos en los años finales, posiblemente año 98, 96, ya solo faltan 4, 6 años para que termine, 2 años para que termine el siglo I. Estamos al final. Y eso significa que en esta carta se debate un engaño que es difícil de reconstruir por los datos que se tiene. Pero eso sí, queda demostrado que la escritura de estas cartas pretende corregir el error de herejía que se ha suscitado dentro de la comunidad. Eso no lo dudamos. No se mencionan los responsables. Aquí la carta no es específica. Solo le llama anatema, anticristos, embusteros, todo lo que usted quiera, todos los calificativos, porque lo que andan buscando no es engrandecer la comunidad, sino dividirla. Negando la encarnación de Jesús, niegan al Dios total, porque Dios quiso hacerse carne. Hay un frente herético surgido dentro de la comunidad y que en parte ha provocado el abandono de algunos de sus miembros. Esta herejía está dividiendo a la comunidad y los calificativos que le da el autor de las cartas a estos personajes que pretenden negar la encarnación de Dios en el Hijo, lo llama anticristos, pseudoprofetas. Pseudoprofeta significa falso profeta, porque, decíamos, tienen como contexto el grupo de gnósticos, de personas que se creen especialísimos para poder tener ellos el conocimiento. Los demás, pobres ignorantes, no pueden tener este conocimiento. Esta es la gnosis. ¿Qué tipo de gnosis? Se trata de una gnosis doctrinal con consecuencias morales. La herejía afirma que Jesús no es el Cristo y niega que el Hijo de Dios se haya encarnado. Ahí tenemos las citas: 2:24, 4:15, 5:1 y 5:5. Y niegan que nos haya redimido por su sangre. Esta es la herejía. Pero contra esta herejía, el evangelista trata de poner por sobre todo, por una parte, la doctrina y por otra, la moral. Doctrina y moral, estamos al final del siglo I, doctrina y moral se van a juntar de una vez para siempre.
No por aquí la doctrina, no por aquí la moral. La moral y la doctrina y la moral se van a juntar de forma definitiva. Estos herejes también niegan los pecados personales y pretenden tener una conexión directa con Dios. Es una herejía. No se sienten obligados a cumplir los mandamientos de la ley de Dios porque ya son perfectos, como son especialísimos, como tienen el conocimiento porque se han elevado, se han quedado con un Jesús celestial. Desprecian en particular el mandamiento del amor fraterno y profesan un individualismo exaltado. Aman directamente a Dios y no quieren saber nada del hermano. Esta es la herejía en concreto. En este contexto fue que se escribieron estas 3 cartas. ¿Cómo pretende el evangelista solucionar, afrontar esta situación? El autor busca 3 recursos. Primero, la concienciación. Este concepto de concienciación se contrapone a la palabra concientización. Usted puede marcar la diferencia. Concientización es yo te concientizo, yo te hago conciencia. Concienciación es un proceso interno, yo tomo conciencia. Pablo Freire es especialista en esta conceptualización. Yo no necesito que alguien me concientice, no, yo tomo conciencia. Insiste a su comunidad a darse cuenta de la viva realidad y exigencia de la vida cristiana. Tome conciencia. Usted es miembro de la comunidad. Usted tiene el espíritu. No se deje llevar por los que vienen de fuera. Tome conciencia. Es la primera medida de solución que toma el evangelista. Segundo, hay un discernimiento obligatorio. Discernir significa poner todo y quitar lo que no sirve y quedarse con lo que sirve. Plantea el debido discernimiento entre lo que es ser cristiano auténtico y ser pseudocristiano. Ponga todo junto, quite lo que no es y quédese con lo que es. Esto es el discernimiento. Y la tercera, expone ciertos criterios que dan la certeza de estar en comunión con el Padre y el Hijo, que es la esencia de la vida cristiana. Esto se llama koinonía, comunión. Usted no es nada si no está en comunión. Usted no es isla, somos comunidad. Por eso se llama comunión. Tome conciencia, haga el discernimiento, incorpórese a la comunidad. Cuando usted se incorpora a la comunidad, entonces ya no va a ser fácilmente engañado. Si lo separan, si se separa, puede ser presa fácil. Así dice el adagio que el tigre, el león, el leopardo, el puma, cualquiera, para comerse un venadito, primero corre alrededor del rebaño. Y cuando mira que uno se desprende del grupo, ese es el que se come. Lo mismo funciona con la doctrina. Si usted no está en comunión, si no pertenece al grupo, si usted se separa, fácilmente es presa, fácilmente lo engañan. Esto quiere decir las cartas de San Juan. Son los 3 elementos con los que logra San Juan en ese contexto atacar el problema. Tiene que verificarse que la comunidad esté integrada por los que creen y aman. Si usted cree y ama y está integrado a la comunidad, tenemos iglesia. Si usted solo cree y no ama, ni es cristiano ni cristiana, y no es, por supuesto, iglesia. Cuando usted cree, ama y se incorpora a una comunidad, usted es iglesia. Usted es hijo de Dios. Esto lo deja sentado firmemente las cartas de San Juan. Bien, llegamos a las conclusiones. Como es tradición, yo termino el video siempre con conclusiones. La primera de ellas. En la primera carta de Juan es perfectamente válida y actual la teología de la sana sospecha, del interrogante, a fin de verificar
continuamente la relación del discípulo con Dios y comprobar si responde o no a la verdad del Evangelio. Una teología de la sospecha. Yo no doy por sentado que todos los que están sentados ahí en este templo, todos son cristianos y cristianas. No, yo tengo derecho a aplicar la sospecha. Teológicamente, sospecho. Aquí hay algunos que no, algunos solo vienen por, etcétera. Eso sucede. Yo tengo en las comunidades, tengo que vivir esa triple experiencia que decía cómo logra solucionar el problema la carta o las cartas de San Juan. Primero, tomar conciencia. Segundo, hacer el discernimiento. Y tercero, incorporarse a la comunidad. Pero yo tengo derecho a aplicar la teología de la sospecha. Vamos a ver. Segunda conclusión. El mensaje de la carta se engarza perfectamente en el Evangelio, en lo que tiene de más esencial. Ningún verso lo resume, quizá mejor que este. Nosotros hemos conocido y hemos creído en el amor que Dios nos tuvo. Y quien conserva el amor permanece con Dios y Dios con él. Esto es como el resumen. Esto vincula las cartas con el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan tiene como máximo criterio: el que pertenece a Dios es el que cree. En el Evangelio de Juan, Jesús hace signos, no se le llaman milagros, se le llaman signos para que creamos. Pero si solo sucede el signo y no creemos, estamos perdiendo el tiempo. Igual aquí en Juan, yo creo, vivo en Jesús. Y si vivo en Jesús, vivo en Dios. Pero ese amor a Dios me invita a amar a mi hermano. No se permanece en el amor más que viviéndolo en el humilde ejercicio de cada día del amor fraterno, viviendo como Él vivió. Esto es la síntesis de estas tres cartas de San Juan. Conclusión número 3. Estamos en el final del siglo I y la Iglesia está en su fase de consolidación, de la que disfrutamos en estos momentos, tanto en su doctrina, la moral cristiana, como en su estructura jerárquica. Es bonito, después de haber recorrido los demás textos, comenzamos con Marcos, seguimos con Mateo, después Lucas, Juan, Hechos, las cartas de San Pablo, y hemos dejado el resto de cartas paulinas, porque si tienen el espíritu de Pablo, no las escribió él, pero vamos a lo mismo. Entonces, hemos llegado hoy a las cartas de San Juan y estamos viendo cómo la iglesia se va consolidando poco a poco, y esa iglesia consolidada es la que estamos disfrutando hasta el día de hoy. Se estructura la doctrina, se estructura la moral y se define la jerarquía. Ya hay encargados de las iglesias, ya hay líderes, dirán algunos, yo le llamo responsables, que garantizan que si llega una doctrina falsa, este encargado de la comunidad los elimina, los llama falsos profetas, los llama anticristos, embusteros, y los elimina. Conclusión número 4. Síntesis teológica en las tres cartas. Se pretende definir quiénes son los que están verdaderamente en comunión con Dios, quiénes son los creyentes y los anticristos. Se dan criterios que se van reduciendo a uno solo en dos dimensiones: la caridad y su raíz, la fe. ¿Quién es cristiano y quién no es cristiano? El que tiene amor es cristiano, porque el amor lo lleva a la fe, y al revés. Puede tener una gran fe y esa fe lo mueve al amor. El que cree y ama, ese es integrante de la comunidad. Conclusión número 5. En ninguna parte se hace alusión a cumplir con la ley de Moisés, sino el mandamiento nuevo de Jesús, el amor. Note que aquí, allá, esa enseñanza que permaneció durante todo el Antiguo Testamento no se menciona.
no aparece. Podemos decir, no hace falta, porque Jesús en San Juan nos enseñó que el mandamiento principal y único es ámense unos a otros. Pero podemos tener dos mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo. Es posible. Pero si yo con solo que ame a mi hermano, con solo que ame a mi comunidad, con solo que ame a mi iglesia, yo estoy amando a Dios. Ámense los unos a los otros. La ley y los profetas del Antiguo Testamento no se mencionan, no hacen falta, no se necesita. Conclusión número 6. Las cartas de San Pablo quedan superadas por su reconocimiento a Jesús, no solo como Mesías, sino también como Dios. Se acabó aquella duda si Jesús es Dios o no es Dios. Jesús es el Mesías, sí, pero no es Dios, dirá San Pablo. San Juan no. San Juan dice, es Señor y Dios. Yo mencionaba en la formación última que tuvimos en Jardines de Colón, hace pocos días, qué lástima que San Pablo no pudo leer el Evangelio de Juan. Es una lástima, porque hubiera aprendido de Tomás cuando Jesús le muestra las llagas y Tomás cae de rodillas y dice, Señor mío y Dios mío. No solo es Señor, porque Señor puede ser el Mesías, sino también Dios, Señor mío y Dios mío. Las cartas de San Pablo entonces quedan superadas por las cartas de San Juan. La última conclusión. Estas cartas nos preparan para poder comprender de manera correcta el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Eso sí, sin temores ni temblores. El libro del Apocalipsis ha servido para infundir miedo. Es una lástima. Pero con esta lectura de esta carta, de estas 3 cartas, estamos preparados y preparadas para ver ya el libro del Apocalipsis tal como debe ser estudiado, tal como debe ser entendido. Nos encontramos entonces en una próxima oportunidad estudiando las cartas católicas, las cartas universales. Bendiciones para todos y para todas.